nos permite estar aquí para escuchar su palabra. Vamos a la escritura, amados hermanos. Para ello pido que se ponga de pie, por favor. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Mateo 5, versículos del 43 al 48. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. ¿Estamos listos? Esta es la palabra de Dios, hermanos. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os trabajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, gracias. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí una vez más para meditar en tu palabra, Señor. Sería realmente inútil enseñarla. Sería inútil, Señor, escucharla, incluso si tu Espíritu Santo no nos ilumina, Señor. Si no nos guía en nuestro entendimiento. Por ello te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé luz, Señor, para comprender lo que hoy quieres enseñar a nuestra vida, Señor. Y me ayude a mí, Señor, a exponer correctamente y claramente tu palabra, por favor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. En las últimas enseñanzas, hermanos, estamos por supuesto retomando nuestra serie El Sermón del Monte. En las últimas enseñanzas, en semanas pasadas, hemos venido estudiando una serie de contrastes. El Señor Jesucristo ha confrontado los conceptos erróneos que tenían los fariseos acerca de la ley. Son 6 contrastes, hermanos, en la porción a partir del versículo 21 de adelante. Jesús les ha dicho, ustedes han oído esto, pero yo digo esto otro. Ustedes han oído, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se aire o insulte gravemente a su hermano es culpable de homicidio. Es culpable tanto que su vida queda pues expuesta al infierno de fuego. Así lo enseñó. Ustedes han escuchado que no cometerán adulterio, pero yo os digo, ¿recuerda que lo estudiamos? Yo os digo, dijo Jesús, que con tan solo mirar a una mujer para codiciarla en el corazón, esa persona ya adulteró con ella en el corazón. A ustedes se les ha enseñado que cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo, dijo Jesús, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué, hermanos? De adulterio, de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con esa mujer adultera también. En Mateo 5:33 dijo, ustedes han escuchado y se les ha enseñado, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza jurarás. Y él dijo que tu sí sea un sí y tu no sea un no. ¿Qué quiso decir, hermanos? Que debemos ser íntegros en lo que decimos y hacemos. Que cumplamos lo que prometemos. Y en Mateo 5:38, ellos oyeron que les fue dicho, oíste que fue dicho, ojo por ojo
y diente por diente. Pero yo os digo, dijo Jesús, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, la mejilla izquierda pon la derecha. Vuelve también la otra. Déjale su capa si te la pide. Camina una milla más si es necesario. Dejándole al que pide lo que necesita y prestando al que solicita lo que te pide. Jesús estaba enseñando una ley superior, la de no venganza. Ahora, hermanos, en estos versículos veremos el sexto y último ejemplo en el que Jesús confronta la falsa justicia de los escribas y de los fariseos. La confronta con la verdad, con la justicia de Dios. En otras palabras, ya lo mencioné, Jesús contrasta el tipo de amor de los escribas y fariseos con el amor de Dios, el cual, hermano, debe caracterizarle a usted y a mí y a todo creyente. Por eso el título, hermano, el amor ¿hacia quién? Hacia los enemigos. Y recordemos algo muy importante, amados hermanos. Jesús no vino a abrogar ¿qué? La ley. No vino a eso, no está abrogando la ley, sino Él está cumpliéndola y está enseñando, y no solo cumplirla, sino está corrigiendo las desviaciones que los escribas y fariseos habían hecho a la propia ley. La habían torcido, la habían malinterpretado, y así estaban enseñando a mucha gente. Estaban enseñando a la gente, imagínense, algo muy grave, hermanos. Enseñar mal la palabra de Dios o torcerla, hermanos, es algo sumamente grave. Hoy eso se ha diluido tristemente. Hoy en muchos lugares no se predica la palabra de Dios o se tuerce, hermano. Es algo grave ante los ojos de Dios. Vamos al desarrollo, hermanos. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿y qué? Y aborrecerás a tu enemigo. Hermanos, desde el Antiguo Testamento, el amor por los demás siempre habría sido, hermanos, la norma de Dios para las relaciones humanas, para las relaciones entre personas. Ese amor es el que se muestra en la preocupación, hermano, en la atención compasiva y verdadera hacia el cuidado a nuestro prójimo, hacia el cuidado hacia los demás. Acompáñeme a Levítico 19:18. Levítico 19:18. Miren lo que ya se enseñaba desde el Antiguo Testamento, que por supuesto escribas y fariseos, hermano, lo sabían perfectamente. Dice, no te vengarás ni guardarás, ¿qué, hermanos? Rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová, yo, Dios. Deuteronomio 22:1, por favor. Acerca de lo que el Antiguo Testamento nos habla de cómo debe ser el trato hacia los demás. Ya oímos que ni venganza ni rencor. Deuteronomio 22:1 nos dice, si vieres extraviado, ¿qué, hermanos? El buey de tu hermano, entiendas en el original, hermano, aquí es hebreo. En el hebreo original esta palabra, hermano, implica amigo, implica compañero, implica algún pariente, implica un vecino, implica el prójimo. No es un hermano íntimo o un hermano en la carne, implica todo eso, amigo, compañero, pariente, vecino y prójimo. Entonces, podemos decirlo, si hubieres extraviado el buey de tu prójimo o su cordero, no le negaráis, ¿qué, hermanos? Tu ayuda. Ahí está el amor, ahí está el amor que debemos reflejar. No le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano, es decir, a tu prójimo. Dice el verso 2. Y si tu hermano no fuere tu vecino, ahí despejamos la duda que no es un hermano en la carne. Hermano puede ser incluso vecino o no vecino.
o no le conociereis, lo recogerás en tu casa, es decir, el animalito, ¿no? Y está contigo hasta que tu hermano, es decir, tu prójimo, ¿qué? Lo busque y se lo devolverás. Dice el verso 3. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu prójimo, tu hermano, que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Hermanos, misericordia. Hermanos, amor. Hermanos, bondad hacia nuestro prójimo desde el Antiguo Testamento. Verso 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás ¿a qué? A levantarlo. Vemos, hermanos, evidentemente desde el Antiguo Testamento cómo se refleja la voluntad de nuestro Padre, hermanos, para nosotros. Esa es la voluntad hoy sigue siendo esta voluntad para nosotros, hermanos. Estos principios importantes bíblicos que reflejan la voluntad de Dios, la cual es que se muestre amor, que mostremos compasión hacia nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo, hermanos? Los más cercanos a nosotros. ¿Quiénes son los más cercanos hacia nosotros? Nuestra familia, bueno, cercanos de manera filial, pero nuestro prójimo puede ser un vecino, un compañero de trabajo. ¿No es cierto? La persona que vaya a nuestro lado, aún sin conocerla, escuche, aún sin conocerla, ese es nuestro prójimo. El que nos avienta el carro al volante, ese es nuestro prójimo, hermanos. ¿No es cierto? El que nos ve mal, el que nos ve con desprecio. Tantas cosas que suceden en nuestra sociedad. Ese es nuestro prójimo, hermanos. Y reitero, en todo el Antiguo Testamento, en distintas porciones, la norma de Dios para su pueblo, ¿usted es pueblo de Dios? Es para usted y para mí, hermano. Para su pueblo era tratar a nuestros enemigos, incluso como amigos o como familiares. Hermanos, leímos solo unas porciones del Antiguo Testamento. Hay muchos más versículos respecto del amor que Dios espera de nosotros hacia nuestro prójimo. Una pregunta, ¿le parecen claros estos versículos? ¿Le parecen claro lo que Dios nos demanda a su pueblo, a nosotros como creyentes? ¿Le parece claro? Sumamente claro, hermano. Pero sabe, a pesar de la claridad con la que la propia palabra enseña a amar a nuestros enemigos, Jesús, hermano, muestra cómo los escribas y fariseos habían hecho algo tremendo que ya mencioné. Habían torcido, habían pervertido las enseñanzas de la palabra de Dios. En ese caso, los antiguos decían que el amor era solo, ellos decían que era solo para aquellos con quienes uno se llevara bien. Y por tanto, los enemigos, hermanos, no entraban en ese amor. Lo que habían escuchado como tradición los escribas y fariseos es que tú debes amar a tu prójimo, amarás a tu prójimo y aborrecerás. Ellos habían escuchado eso, lo que acaba de decir Jesús, y aborrecerás a tus enemigos. Hermanos, eso no dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en el verso 5:43, Mateo 5:43, hermanos, aquí lo está mencionando. Mateo 5:43. Aquí lo menciona. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso es correcto. Pero también habían escuchado y sido enseñados por las tradiciones rabínicas que debían aborrecer a su enemigo. Eso no es cierto. Eso no dice la palabra de Dios, hermanos. Aquí la leemos porque lo menciona Jesús haciendo una corrección. ¿Me doy a explicar, hermanos?
Entonces, hermanos, no olvidemos que escribas y fariseos eran eruditos, hermano. ¿Qué es un erudito? Un conocedor extremo de algún tema. Ellos conocían y memorizaban extremadamente las Escrituras. Eran minuciosos estudiosos de la palabra de Dios. Con comas y todo, bueno, con toda la gramática que lleva, hermano. Con todo signo, ya sea en griego, en hebreo, ¿sí? En este caso, en el Antiguo Testamento, eran minuciosos, memorizaban minuciosamente las Escrituras. Es decir, hermano, no las desconocían. Y no solo no las desconocían, sino que las conocían perfectamente, hermano. Pero aún así, a pesar de que conocían la ley de Dios, la palabra de Dios, hermano, y que enseñaban que se debe mostrar compasión y amor a los enemigos, a pesar de ello, torcían la ley. Por ello Jesús se los va a hacer ver. Retomo el verso 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fariseos y escribas, esto les han enseñado, les está diciendo Jesús. Por supuesto, hermanos, la ley de Dios jamás enseña, reitero, que debemos aborrecer a nuestro prójimo. En ningún lado enseña la Escritura eso, hermano. Pero lo más perverso es, hermanos, la adición. ¿Qué es adherir, hermano? ¿Qué es una adición? Es agregar algo a la palabra de Dios. ¿Qué agregaron, hermanos? Lo que veíamos en el versículo 43. Ellos habían añadido en sus enseñanzas rabínicas: aborrecerás a tu enemigo. Es algo perverso, la adición, aborrecer a tu enemigo, ya que es algo que la Biblia, hermanos, no enseña. Ellos, por sus conceptos humanos, los fariseos y escribas, por sus tradiciones rabínicas, aún por su altivez, aún por su egoísmo, añadieron: aborrecerás a tu enemigo. Hermanos, añadir algo a la palabra de Dios es una osadía. Es una osadía ante Dios. Por ello, hermanos, qué importante, mire, hermano, es estudiar la palabra de Dios. Qué importante es conocer, estudiar y meditar en la Escritura. Qué importante es ello, hermano. Era tan importante que Jesús te está diciendo: lo que ustedes han enseñado, muchos lo han aprendido y han enseñado algo incorrecto: aborrecer al enemigo. Qué importante es estudiar la Escritura. Por no estudiar la Escritura, hermano, se han añadido tantas mentiras y tantas herejías que no enseña la palabra de Dios hoy actualmente, ¿no es cierto, hermanos? Por no estudiar la palabra de Dios se han añadido herejías, hermano, dentro de las iglesias. ¿Recuerda alguna? ¿Qué cosas enseñan que no vienen en la palabra? Pues esto de los pastores. ¿Qué la qué? Tiene poder para limpiar pecados, en el sentido que fue la vida de Cristo que se entregó, pero la toman en otro sentido, ¿no? Y una mala enseñanza, ¿qué hace, hermanos? Enseña a las personas que pueden cubrir a sus hijos para que les vaya bien, aún no siendo creyentes. Una falsa enseñanza. Y lo triste es que ponen su esperanza en ello. Eso no es bíblico. Lo toman como amuleto. Lo toman como un amuleto, hermano. ¿Qué otra enseñanza torcida? Que el bautismo salva. Hermano, ¿esto es grave? ¿Es una enseñanza grave? Sí. ¿Por qué? Recuerda que estamos en un estudio. No salva. Claro, no salva, pero ¿por qué es grave? Porque es engañoso, le hace pensar a la persona que es salva. Exactamente. Hermanos, es tan grave como esto. Si hoy viniera el Señor por su iglesia, ¿qué va a pasar con aquellas personas que están pensando que porque se bautizaron van a estar con el Señor? Hermanos, se van a condenar. Se van a condenar.
para la eternidad. Es algo muy grave, hermanos. ¿Qué otras enseñanzas, hermano? La fe más la fe en Cristo más obras. Más obras, la fe más obras. ¿Eso qué nos enseña, hermano? Que la salvación se gana por esfuerzos humanos. No es así. El catolicismo así y todas las religiones quieren hacer adeptos por sus obras para estar bien con Dios o con quien ellos piensan creer. Hay enseñanzas que dicen, si no hablas en lenguas, no eres ¿qué? Imagínese. Si no 10 más, o sea, al infierno. Si no 10 más te vas a ir al infierno. Eso se enseña, hermanos, hoy en día. Gracias a Dios no en todos lugares. Gracias a Dios no en todo lugar, hermanos. Si no te caes al suelo, no tienes el Espíritu Santo. Si te enfermas, estás en pecado. ¿Por qué? Porque un creyente no debe enfermarse. Él ya llevó nuestras enfermedades en la cruz. Cuidado, ya enseñamos esa interpretación, hermano. Y la gente piensa eso. No puedes tener carencias económicas porque eres hijo del rey. Bueno, pues entonces llega un autoservicio, un hermano y que no pague, pues es el hijo del rey, ¿no? Imagínense qué le van a decir. El bautismo en el Espíritu es hablar en lenguas, o sea, que se recibe el Espíritu cuando se bautiza. Muy bien, el bautismo en el Espíritu es hablar en lenguas. Ya vimos que el bautismo nos incluye en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Todo eso, hermano, qué importante es conocer la palabra de Dios para no escuchar enseñanzas torcidas. Que no debemos enfermar, que el cristiano no se enferma. De todo lo que hemos mencionado, ¿qué es bíblico, hermanos? Nada. Que la salvación se pierde. Que la salvación se pierde. Decretar. Allá voy. Decretar. Decretar y qué más? Declarar y decretar, así es. Hoy piensan que porque declaran y decretan, el poder es de Dios, hermanos. Amén. Por favor. El único que puede declarar y decretar y crear de la nada y hacer las cosas que no son como si fuesen es Dios. Nosotros dependemos del poder de Dios, de su soberanía y de su misericordia y gracia, hermanos, para que las cosas se den conforme a su voluntad. ¿Sí, hermano? Lo peor de todo es que después de la muerte tienes oportunidad para ir al reino de Dios. Imagínese un purgatorio, hermano, ya no hay oportunidad. Uno de los temas que hemos predicado que ha sido mayormente visto es cuando predicamos de la muerte, hermanos. Ya lo estudiamos. ¿A dónde va? ¿A dónde va el alma? Esa separación. Porque dice que si muere que se va al cielo porque fue buena, vamos a decir, una familia. Por sus obras, ¿no? Otra vez. Sí, así es. O dicen, yo no soy tan malo. Hay peores. Eso no nos salva, no salva a nadie. Reitero, hermano, pongo énfasis en esto. Qué importante es alimentarnos de la palabra de Dios tal como está. O se sienten como justos y ellos dicen, yo no tengo de qué. Exactamente, hermana. ¿Quiénes se sentían justos? ¿Qué personajes se sentían justos? Los escribas y fariseos, ¿no? Veían al publicano desde por encima del hombro y le decían, Señor, gracias te doy que no soy como este. Pues este regresó a su casa justificado, porque se humilló ante Dios, porque reconoció su condición. Tremendo es eso, hermano. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Estudiémosla, meditemos en ella, venga. Cada vez que usted no viene se pierde de una enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos alimenta. ¿Sabe?
Ninguna de estas aseveraciones, hermano, está en la palabra de Dios, ninguna de las que mencionamos. Pero son enseñanzas que se han vuelto una tradición en muchas iglesias y que lo único que hacen es afectar el entendimiento y afectar la vida espiritual de las personas que las creen. ¿Y sabe por qué las creen? Porque ignoran la palabra de Dios. Porque ignoran la palabra de Dios. Y no quieren salir de su ignorancia, hermanos. Muchas de ellas. El pueblo de Dios no debe devolver mal por mal, o crueldad por crueldad, odio por odio. La idea que los gentiles, incluso los malvados, debían ser personalmente despreciados u odiados, se originó, hermanos, por el orgullo y por la propia arrogancia moral de los judíos, es decir, de los escribas y fariseos. Esa idea se generó en esos corazones, no en la palabra de Dios. Y aquí viene Jesús a confrontar escribas y fariseos, hermano, para mostrarles que lo que se les ha enseñado es un concepto torcido y erróneo acerca de las Escrituras. Y voy a retomar, hermano, desde el verso 43. Solo lo leo para pasar al 44. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, ¿qué dijo Jesús? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto se les ha enseñado, pero no es lo correcto. Ahora yo, dijo Jesús, les voy a enseñar qué es lo correcto. Note los verbos, hermano. Noten los verbos. ¿Qué nos indican los verbos, hermano? Acción. Se acordó de la gramática, hermano. El verbo nos indica acción. En este caso es una orden que debemos, ¿quiénes creen? Poner en acción nosotros, usted y yo. Vea qué verbos, hermano. Amar, bendecir, hacer bien y orar. Y no dice por los que te tratan bien o por los que nos aman. No. Dice por nuestros enemigos, por los que os maldicen, ultrajan y persiguen. ¿Qué le parece, hermano? En otras palabras, o por los que nos caen bien, en otras palabras, Jesús estaba diciendo, hermano, sus grandes escribas y eruditos les han enseñado a amar solo a los de su preferencia y aborrecer a sus enemigos. Pero mi propia autoridad declaro que son falsos maestros y que han pervertido la verdad revelada de Dios. La verdad divina es mi verdad, pero por eso es que les ordeno, es como si dijera Jesús, les ordeno amar a vuestros enemigos. Eso que les han enseñado escribas y fariseos no es verdad, porque han sido falsos maestros quienes han enseñado odiar a sus enemigos o aborrecerlos. Por supuesto, hermano, ¿cómo les cayó a los escribas y fariseos cuando el Señor declaró esto, hermanos? A ustedes, escribas y fariseos, se les ha enseñado esto, pero yo con mi autoridad les digo que deben amarlos. ¿Cómo caería eso en el corazón de escribas y fariseos, hermanos? Uy, muchas veces, hermano, se ofendieron porque se les habló la verdad, porque Jesús les habló la verdad absoluta, hermano. Y la verdad que hizo, confrontó la vida torcida de ellos. Eso no es grato para nadie, hermanos. Los confrontó una y otra vez y lo querían hacer caer en contradicciones, ¿verdad? Muchas veces le hicieron preguntas al Señor. Para mucha gente no les es grato que aún con la palabra de Dios se le confronte, hermanos. Para el Hijo de Dios es correcto. Para la hija de Dios es algo bueno. Yo mismo necesito ser confrontado cada día con la palabra de Dios, hermano. Cualquier persona.
Cualquier pastor, cualquier hijo, cualquier hija de Dios necesita, por supuesto, necesitamos ser expuestos a la luz de la palabra, porque Él nos dice cómo está nuestra vida. Él nos dice qué cambiar, qué corregir, en qué hemos pecado, para ir a Él y pedirle perdón y que nos limpie de todo nuestro pecado y toda nuestra maldad, hermanos. No debemos olvidar, hermanos, que escribas y fariseos eran hombres orgullosos, perjuriosos, moralistas, vengativos. Se sentían ellos, hermano, guardianes de la ley. Como si anduvieran viendo a la gente para, si tenía una falta a la luz de la Escritura, señalársela. Ellos se sentían con esa autoridad moral que no la tenían. No la tenían. Y repito, hermano, la pregunta, ¿cómo recibirían las palabras de Jesús al afirmar que debían amar a sus enemigos? Por supuesto, hermano, les debió parecer una locura, una ofensa, como ya lo mencionábamos, una gran tontería, ya que estos hombres no solo se sentían con el derecho y el deber, hermano, de aborrecer a sus enemigos. Ellos se sentían con ese derecho. Veamos otra vez el Antiguo Testamento, hermano, acerca de cómo tratar. Ya vimos a nuestros vecinos, nuestro hermano, ¿no? Pero también habla acerca de cómo tratar a los que son enemigos nuestros. Éxodo 23:4, hermanos. O cómo tratar a un enemigo. Éxodo 23, verso 4. Si encontraste el buey de quién, hermano, escuche aquí, de tu enemigo. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué debe hacer? Vuelve a llevárselo, dice el verso 5. Si vieres el asno del que te aborrece, fíjese, primero fue enemigo y después fue aborrecedor, ¿verdad? Si lo ves caído debajo de su carga a ese asno, ¿le dejarás sin ayuda? Queda ahí la pregunta. Antes bien le ayudarás, ¿a qué? A levantarlo. Vas a mostrar amor, vas a mostrar bondad para aquel que es tu enemigo, incluso para aquel que te aborrece. Para con él, el Señor hoy nos pide mostrar misericordia, bondad y amor, hermano, y ayuda. Hoy, esto sigue vigente, hermano. Claro, hoy la gente no estamos en granjas, ¿no? Para hallar el buey, son condiciones muy distintas en nuestra actualidad, pero el principio es el mismo ante Dios. Escribas y fariseos, hermano, ¿usted cree, le pregunto, que conocían estos versículos? Los conocían, hermano, por supuesto que sí. Conocían la ley perfectamente, pero habían olvidado y pervertido estas verdades, hermanos. La cuestión del amor no es a quién amar, hermanos, porque debemos amar a quiénes. A todos, hermano. No es la cuestión a quién amar, debemos amar a todos, sino simplemente cómo amar de una manera que Dios espera de nosotros. Cómo amar en nuestros días de una manera servicial, hermanos. No debemos amar solo en términos de sentir amor por alguien, sino, ¿sabe qué, hermano? De acción, de servicio. Cuando servimos a alguien mostramos ese amor. Cuando ayudamos a alguien mostramos ese amor. A pesar de que haya persona o a quien ayudamos sea una persona difícil. Mostramos ese amor, hermanos. Ese amor Dios espera que todos nosotros y todos sus hijos se haga evidente, hermano, para con nuestro prójimo. En el idioma griego, hermano, solo para recordar, tenemos 4 términos diferentes, hermano, para amor. Está filia o el amor filos, que es el amor fraternal, es el amor de amistad. Está el amor estorge. ¿Alguien recuerda cuál es el amor estorge? Es el amor que tenemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, ¿sí?
El amor eros, usted lo conoce, es el amor del deseo, el romántico, el íntimo, ¿verdad? En el matrimonio. Pero también nos falta un amor. ¿Cuál es, hermano? El amor ágape, hermano. El amor ágape. El amor que busca, hermano, el bienestar del otro. Es el amor que busca, hermano, el bienestar de nuestro prójimo. Es el amor que describe la Escritura. Es el amor que es sufrido. ¿Qué más, hermanos? Que es benigno. ¿Qué más, hermanos? Que es el amor que no tiene envidia. Es el amor que no se jacta, que no es jactancioso. Es el amor que no se envanece, hermano. Es el amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no hace un registro, que ese registro es que no guarda rencor. Me la hiciste. Y parece que lo dejamos grabado en el corazón. Y cuando viene un problema, aquí es el momento. Es que tú, y es que tú, y es que tú aquel día, y es que tú aquella ocasión, y es que tú. Hermano, eso hay que, mire, arrancarlo del corazón y de nuestros pensamientos. Eso daña el corazón, daña el alma, daña nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y nos impide, es un estorbo, hermano. Es un estorbo para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el amor que espera Dios de nosotros hacia los demás y hacia nuestro Dios mismo. Ciertamente, hermano, el amor involucra emociones, pero sobre todo involucra también actitudes de nuestra parte. ¿Por qué, hermano? Porque ese amor se muestra y se testifica por medio de lo que hacemos, por los demás. Este tipo de amor, hermano, no es para todos. Este tipo de amor no lo muestran todas las personas, el amor ágape. ¿Quién muestra este tipo de amor? Dios. ¿Y quién más? Solamente sus hijos e hijas. Este amor no puede venir, el amor ágape no puede venir de un incrédulo, hermanos. El amor ágape no puede venir de alguien que no conoce a Dios, que no ama a Dios. Ese amor no puede emanar de una vida que no ha sido regenerada. No puede amar al prójimo de una manera así como Dios espera. Nosotros debemos y podemos, hermano, mostrar ese amor. Y lo podemos dar, ¿sabe por qué? Debido a que Dios nos ha dado su amor. Amén. Debido a que Dios nos ha dado su amor. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué, hermanos? Derramado. ¿En dónde, hermanos? En nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en el corazón de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Por esta razón bíblica es que podemos amar como Dios espera que amemos. Sí es posible, hermanos. Sí es posible. Hay una historia, hermanos, que leí allí en 1567, un duque de Alba. Ese duque fue nombrado gobernador en aquella época de los Países Bajos. Y sabe, era un duque, un gobernador totalmente duro. Tenía un odio arraigado contra la Reforma protestante. Escuche, que tenía algunos pocos años de haber surgido. Un odio acérrimo por la Reforma y por los que seguían esa Reforma, es decir, los creyentes. Los odiaba, hermanos. Y todo su comité, hermanos, mandaba matar a muchos de esos protestantes, seguidores de Cristo y seguidores de la palabra. Es más, ese régimen de ese gobierno se conoció como el régimen del terror. Nada más imaginen cómo estaba
los creyentes que pudieran ser alcanzados por ese régimen. Pues eran muertos. Y había prisioneros cristianos en ese régimen. Y se cuenta que una vez uno de ellos escapó de noche en diciembre, en invierno, y que iba corriendo, y un guardia de ese régimen fue y lo perseguía con todo lo persiguió, hermanos. Bajando cerros, barrancas, y llegaron a un río en donde estaba congelada el agua, pero estaba un poco quebradiza. Aquel hombre narra esta historia que alcanzó a cruzar ese río. No se ahogó, ni por hipotermia se afectó para quedar ahí frío y ahogarse. Alcanzó a cruzar, hermano, un hombre que era partícipe de la Reforma Protestante. Ya había huido, hermano, había ya pasando ese río, tenido ya su libertad, libre de no ser muerto, hermanos. Y ya huía corriendo al pasar el río y escuchó los gritos del guardia. Escuchó los gritos. Pedía a ese guardia ayuda, porque no pudo pasar el río, se estaba ahogando, hermanos. Y cuenta esta historia que ese hombre, ¿qué creen que hizo? Ese hombre se regresó, hermanos, a pesar de que ese soldado, si lo capturaba, hermano, lo iban a torturar y por supuesto lo iban a ejecutar, o podía morir ahogado. Ese hombre se regresó a rescatar a ese soldado que en ese momento pues era su enemigo, indudablemente. Ahora, ¿por qué se regresó? ¿Por qué lo hizo? La pregunta es ¿por qué lo hizo? Estaba de por medio su vida. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque el amor de Dios se había derramado en su corazón. Él conocía el amor de Cristo y ese amor lo impulsó a hacerlo. La historia no narra qué aconteció después, pero tan solo esto, hermano, debe de edificar nuestra vida y debe de llevarnos a reflexionar acerca del amor que Dios espera de nosotros. Este es un ejemplo de bendecir a los que os maldicen, como dicen nuestros versículos, hacer el bien a los que os aborrecen. Y retomo Mateo 5:44 en su última parte. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, dijo el Señor. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, hermanos, ciertamente a lo largo de la historia del ser humano ha habido tremendas, pero tremendas persecuciones contra los seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Fuertes persecuciones que cuestan la vida, hermano. En nuestros días, en nuestro país, hermano, en nuestra sociedad, no estamos pasando esas persecuciones que se han dado a lo largo de la historia. Habrá desprecio y otro tipo de persecución, pero no a ese nivel, no por lo menos aquí ahora. No lo hay, hermano. No estamos viviendo una persecución como en aquellos momentos. Sin embargo, hermanos, de una u otra manera, y usted y yo, por ser creyentes, vamos a padecer persecución, hermano. Vamos a padecer sufrimiento, vamos a padecer ofensas, sí o sí, por una razón: por seguir a Cristo, hermano. Por compartir y pregonar y predicar su palabra. Vamos a padecer. Juan 15:20, hermano, tomo una porción. Dice, acordaos de la palabra, está hablando Jesús, Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, también a vosotros os perseguirán. Hermano, es una afirmación contundente. Así fue con sus discípulos. Hermano, nosotros somos discípulos del Señor. Esto se va a cumplir. De alguna manera. La persecución, hermano, las infamias, los desprecios de la sociedad, hermano, el vituperio de la sociedad hacia Cristo, hacia la Biblia y hacia nosotros como seguidores de Él, hermano, es la respuesta de este mundo pecador a la verdad de Dios, hermano.
El mundo responde así a las cosas de Dios. El Señor nos asegura que así como Él fue perseguido, nosotros también seremos perseguidos. Jesús está enseñando que todo seguidor de Él, que hace conocer su fe, hermano, a través de su manera de vivir, pagará algún precio por ello. Porque aún así, hermano, debemos orar por aquellos que nos persiguen, para quienes nos han hecho algún daño. Aún así debemos orar por aquellas personas para quienes no somos gratos por seguir a Cristo. Ahora meditemos, hermano. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Dice Jesús, amar a vuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Aquellos que no comparten la misma fe como nosotros. Exactamente, hermano. Pueden ser los de la casa. Así es, hermano. Así es. Y no es, voy a tratar de darme a explicar, hermanos. Y no es que alguien de la casa que no conozca a Cristo, yo diga, eres mi enemigo. No. Estamos diciendo que es alguien que no comparte lo que nosotros profesamos. ¿Queda claro esto que estoy expresando, hermanos? No es, es mi enemigo y a ver qué hago contra ti. Jamás. Por el contrario, enemigo es un término, pero es alguien que no comparte lo que nosotros compartimos. Es alguien que no ama la Escritura como nosotros la amamos. Es alguien que no ama a su prójimo como nosotros debemos amarle. Es alguien que no ama a Dios, hermano, como nosotros le amamos. Son todos aquellos que no comparten la verdad de Dios. Aquellos que no están de acuerdo con Dios ni con su palabra. Y ojo, hermanos, nuestros enemigos no siempre vienen con grandes amenazas a nuestra vida. Espero que con esto quede más claro. ¿Sí? No es un enemigo como en una guerra, hermano, que allá nos descuidamos en una guerra, en una trinchera, y pues nos cortan el cuello o nos matan. No siempre va a venir un enemigo de esa manera. Con frecuencia, mire, son personas comunes y corrientes, hermano, pero que son perversas, que son astutas, que son impacientes, hermano, que son críticas, que son hipócritas, hermano. Así es, que son tal vez personas que guardan rencor de muchas cosas, ¿no? O que simplemente no están de acuerdo con nosotros, como ya lo mencionaron. En ese sentido son enemigos, hermanos. ¿Qué dice la Escritura que debemos hacer por ellos? Entre otras cosas, orar. La pregunta para usted, ¿cómo ora por aquellos que son sus enemigos? ¿Cómo ora usted? ¿Cómo Dios espera que oremos por esos enemigos? De entrada le digo algo, Señor, trata con él. Señor, hazle ver que está equivocado, Señor, pero no, eso no es algo correcto. No es una oración correcta. ¿Sí, hermano? Orar que el amor de Dios sea derramado. Así es. Y orar, pedirle ayuda al Espíritu Santo para poderlos amar como Cristo los ama, porque en la carne no es posible amarlos. O sea, eso tiene que ser obra del Espíritu. Así es. ¿Qué más tenemos que amar por ellos? Ya lo dijo la hermana. ¿Sabe cómo podemos orar por alguien que nos ha hecho daño? Pedirle a Dios que ponga ese amor en nosotros. Muchos de nosotros no tenemos este amor como Dios lo espera, ¿no? Pedirle a Dios que ponga ese amor para con nuestro prójimo que nos ha dañado, que están en contra de nosotros, que están en contra de nuestra forma en la que vivimos.
Lo primero es, a veces cámbialo, Señor, y trata con él y que vea que tú eres Dios, Señor. Debemos orar para que Dios los bendiga primero. ¿Cómo Dios puede bendecir a uno de nuestros enemigos, hermano? Ya lo dijeron. Salvándolo. Que el amor del Señor sea derramado en esa vida. Esa es la más grande bendición para cualquier ser humano. Y debe ser así, Señor. Derrámate, que te conozca. Que ponga ese amor en ellos, el amor de Dios, y que también lo ponga en nosotros. Hermanos, cualquiera que sea la relación personal que tengamos con los demás, Dios quiere que les amemos. Dios quiere que les amemos. Sin importar que los conflictos puedan ser incluso con el esposo, con el cónyuge o la esposa. Sin importar que el conflicto pueda ser con los hijos. Sin importar que el conflicto, hermanos, que nos afecta pueda ser con nuestros propios padres. Sin importar, hermanos, que pueda ser con algún amigo, o sin importar que pueda ser con algún hermano en la iglesia, que haya algún conflicto, diferencia, o con un vecino rencoroso. Nuestra actitud hacia ellos debe ser el amor que Cristo ha derramado en nosotros, el amor de un cristiano. Mateo 5:45. ¿Para qué? Fíjese, esto es importante. Para que actuando de esa manera, hermanos, seamos ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No es por obras, hermano. Ahorita vamos a explicar. Que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La persona que ama, que bendice, que hace el bien y que ora por aquellos quienes le han ofendido, hermano, porque aquellos que le han hecho algún daño, que han hablado mal de él, al amarlos están mostrando que son hijos y que son hijas de Dios. A pesar de que nos hayan lastimado grandemente. Dios es amor, y la mayor evidencia, hermano, de que una persona le pertenece a Dios es precisamente que esa persona va a mostrar el amor hacia su prójimo. Juan 13:35, rápidamente. Y en esto conocerán todos que sois ustedes mis discípulos. ¿En qué van a ver las personas allá afuera que usted o que yo somos de Cristo? Si tuvieres amor los unos con los otros, hermano. Le voy a decir algo, hermanos. No pensaba comentarlo porque ni siquiera lo traigo aquí en las notas. ¿Cómo recibimos a las personas aquí? Las que vienen por primera vez, tal vez. Nuestra hermana Lucero me compartió algo, que cuando llegó a aquella iglesia, hermanos, puedo sentir el amor de Dios a través de los hermanos. Yo meditaba en nosotros. Yo meditaba en usted, aún en mí mismo. ¿Qué iglesia somos? ¿Qué estamos mostrando para los demás? ¿Usted se ha acercado alguna vez a saludar a alguien que ha venido por primera vez? Y no por costumbre, hermano, porque ya sé que eso se hace en todas las iglesias. Llega alguien y hermanito, bienvenido. Qué bueno que lo hacemos, pero hay algo más. Mostrar el amor. Y se muestra de muchas maneras. ¿No es cierto, hermanos? De muchas maneras. Entonces en esto van a conocer las personas que somos discípulos de Cristo, nos amemos unos a otros. Pero mire lo que dice Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20 nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y qué? Y aborrece a su hermano, no está diciendo la verdad, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
En otras palabras, si alguien dice que ama a Dios, que conoce a Dios, y no ama a su hermano, si no muestra amor hacia su hermano, si no muestra su amor hacia alguien que ve, ¿cómo va a mostrar amor para alguien que no ve? No se puede. Una persona que ama, que perdona, que bendice, que ora por sus enemigos, muestra que tiene la salvación que hay en Cristo Jesús. Muestra que es verdaderamente hijo o hija de Dios y que Dios es su ejemplo, hermanos, de gracia, de bondad, de misericordia para con todos. Dios es nuestro ejemplo, porque Él obra así, porque Él hace salir el sol sobre quién, hermano, malos y buenos, y Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Hermano, Dios es nuestro ejemplo. Dios es nuestro ejemplo. Él así lo hace, Él así es en su misericordia, en su bondad. Estas bendiciones son muestra y ejemplo de Dios de que su gracia común no la da según, hermano, cada quien la merezca. Si la gracia de Dios y sus bondades fueran por merecimiento, hermanos, ¿quién recibiría esas bendiciones? ¿Ah? Absolutamente nadie, hermano. Nadie las recibiría. Una persona que ama a los enemigos es una vida que para nada es no es un ejemplo, hermano, que describa nuestra sociedad. Quien ama a sus enemigos, hermano, no es una característica propia de nuestra sociedad. No es algo que caracterice nuestra sociedad, hermanos, ni la naturaleza humana. Hoy vivimos cada vez más en el egoísmo, ¿no es cierto? Hoy vivimos cada vez más en lo mío, en mi yo, en mi yo, en mi yo y en mi yo. Los hijos de Dios, hermano, debemos reflejar el amor y la bondad que vemos en Dios para con todos los demás. Ese amor debe ser para con todos los demás. Hermano, las personas en este mundo tratan bien a quien les trata bien. Aman a quien les ama. Y aman esperando algo a cambio. Eso no tiene ningún mérito ante los ojos de Dios. No tiene ningún mérito. Así lo afirmó Jesús. Verso 44 y 46 y 47. Mateo 5, 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo quiénes, hermano? Los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así quiénes? Los gentiles. Hermanos, si algo caracterizaba a los fariseos y escribas, era que se sentían superiores, que se sentían mejores a su prójimo, a todos los demás. Pero Jesús nuevamente, como estamos estudiando, hace evidente la hipocresía de estos hombres. Por ello les muestra que el amor que decían tener, el amor que decían mostrar al prójimo, hermanos, solo era un amor egoísta, un amor pero por ellos mismos. Hermanos, sabemos cómo se conduce el mundo, ¿no es verdad? Sabemos cómo se mueve el mundo. Muchas personas, hermano, muchas personas son falsas amistades. ¿Sí sabe esto? ¿Le ha pasado a usted algo así? Son falsas amistades. Muchas personas. Muchas personas se conducen con un falso amor hacia nosotros, hacia el prójimo. Muchas personas se conducen con una falsa ayuda. ¿Por qué? Porque muchas de ellas buscan un beneficio, hermanos. ¿Qué te doy para recibir? Aunque no lo digan, pero en el corazón en ocasiones así es. Pero ¿qué de nosotros, hermano? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de los ciudadanos del reino? Para recordar que Jesús está enseñando esto en el Sermón del Monte en el que estamos. ¿Qué de nosotros que somos ciudadanos ya? Ya somos ciudadanos del reino. ¿No es cierto?
Ya pertenecemos al reino de Dios. Será una consumación total y completa cuando estemos con Él, pero el que está en Cristo ya pertenece al Señor, porque Él es su Rey. Él es el Rey, hermanos. ¿Qué de nosotros? Pues como lo ha venido enseñando Jesús en el Sermón del Monte. En relación al mundo, nosotros que pertenecemos a su reino, debemos conducirnos y vivir de una manera totalmente diferente a la que vive el mundo. Los ciudadanos del reino de Dios no solo debemos tener amor genuino, sino también, hermano, debemos tener y tenemos una norma de vida en justicia mucho mayor a la norma de justicia del mundo, por supuesto. Nuestra norma es la palabra de Dios. Nuestra norma es Cristo mismo, su testimonio, su vida. Por ello, hermano, usted y yo como hijos de Dios debemos hacer diferencia en este mundo, ¿no? ¿Usted sí hace esa diferencia, hermano? ¿O nadie ve en nuestra vida algo diferente? ¿O nos mezclamos porque vivimos tal como viven los demás? Actuamos como los demás, vivimos como los demás, pensamos como los demás. Hermano, escuche por favor. Usted y yo, los que amamos a Cristo, debemos marcar diferencia en este mundo. Amén, hermanos. Debemos marcar diferencia, hermano. No debemos llevar una vida y confundirnos como si fuéramos parte del mundo con nuestras amistades. Por ejemplo, debemos ser diferentes. Si estamos ahí en el sitio, debe ser diferente el hermano. Si estamos en el consultorio, debe ser diferente la hermana. Si están en la escuela, nuestros hijos, ellos, si han escuchado la palabra y si ya han entregado su vida a Cristo, deben ser chicos diferentes, que los maestros vean, digan, ahora sí, ¿qué onda contigo? A ver, ven, ¿estás enfermo? No, conozco al Señor Jesucristo. Es que no te ríes de estos chistes. Es que veo que no te conduces. No es cierto, hermanos. Debemos, hermanos, distinguirnos y marcar diferencia con nuestra manera de vida. ¿En dónde? ¿En qué áreas, hermano? En nuestro trabajo. ¿Qué debe distinguirnos en nuestro trabajo? Integridad. Me mandaron algo, me pidieron que cotizara alguna cosa y buscar los mejores precios. Ay, ¿cuántas cosas se dan en eso? Si es una compra grande, ahí está el proveedor. Oye, imagínese. Integridad, hermano. ¿Qué más debe distinguirle a usted en su trabajo? Ser responsable, responsabilidad. ¿Qué más debe distinguirnos en lo que hacemos, hermano? Fidelidad, honestidad. ¿Acaso puntualidad, hermano? ¿O esa ahí la llevamos? Hermano, para mí, yo creo que para Dios también, y para lo que estamos hablando, la puntualidad debe ser excelente en un hijo de Dios. En un hijo de Dios. Debe ser excelente. Más cuando venimos a la iglesia, porque es una cita con nuestro Señor. Imagínense a Dios esperando la alabanza. ¿Será digno eso, hermanos? Meditemos, por favor. Porque cantamos que Él es digno de todo honor, ¿no? Y de toda honra, ¿no? Y de toda gloria, ¿no? Y de todo loor, ¿no? Lo es, hermanos. Honradez en nuestro trabajo. Ahora, una actitud así, hermanos, puede traernos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema es corrupto en sí.
sistema está hecho para... El sistema está hecho. Pero entonces no podemos evitarlo. Aquí estamos todavía, ¿verdad? Que Dios nos ayude a mostrar esa integridad. Estoy de acuerdo, hermano. Estoy de acuerdo y que así está el mundo. Claro que nos va a causar problemas, hermano. Si estamos en una oficina, ¿sabe qué va a causar el llegar puntual, el cumplir, el ser honrado? ¿Qué problema? Si bien nos va. Haces quedar mal a los demás. ¿Cómo? Haces quedar mal a los Exactamente, hermano. Vamos a ser una mala influencia para el jefe en ese sentido, porque le van a decir, mira, oiga, pero ¿y por qué la doctora que viene desde más lejos, por qué llega puntual? Nos hacemos de enemigos. Nos van a aborrecer, hermanos. Nos van a aborrecer. No nos creemos nada. No somos nada. Somos hijos de Dios, hermanos, redimidos y rescatados por su gracia. Que queremos, que amamos a Dios y deseamos honrarle con nuestra manera de vivir, porque es lo que enseña su palabra. Y ser los últimos del camino. Y ser los últimos. Es que somos enemigos de ellos. Dice la palabra que aquellos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre ¿Queréis hacer? Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Y los que no, pues son, entonces hay Total. una enemistad espiritual. Enemistad, y todos son nuestros enemigos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Amarlos. Amarlos. Es la enseñanza hoy, hermanos, amarlos. ¿En qué otras áreas, hermanos? ¿En qué otras áreas? En nuestra comunidad. ¿Cómo debemos ser como creyentes en nuestra comunidad, hermanos? En nuestra sociedad. Buenos vecinos. No peleoneros. No pendencieros. Pacificadores. ¿Qué más, hermanos? Bondadosos. Mostrar ayuda. Mostrar misericordia, bondad, ayuda. Estar dispuestos en lo que podamos hacer. Habrá cosas que no estén a nuestro alcance, pero hay cosas que sí. ¿Qué concepto tienen nuestros vecinos de nosotros, hermano? Se lo he dicho muchas veces, ¿cómo me gustaría preguntarle a sus vecinos? ¿Qué concepto tienen de usted? ¿Qué me dirían? ¿Cómo? ¿Nada? Qué bueno. Aburridos. Sí, seguro. ¿Qué más? Pero también llegamos a casa riéndonos y contentos. Sí, hermana. Bueno, yo tengo una vecina que desde que llegué era muy osca conmigo y amor de su familia. Y luego me hacían cosas, incluso abogados me gritaron en alguna ocasión. Yo nunca respondía a sus A esas actitudes. Fallece su esposo, le pidieron permiso para poner una lona y cuando recibiera ya la gente. Sin problema. Sin problema de nada. Piedra de pésame. A partir de ahí, Las cosas cambiaron. sí. Qué bueno. No precisamente su hijo no fue a ayudar porque se ponchó una de las. Qué bueno. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos, nuestra actitud debe ser esa, de ayuda. A quien no lo permita, hermano. No toda la gente ni siquiera se deja ayudar a veces. ¿En qué más debemos distinguirnos, hermanos? En nuestro matrimonio debemos distinguirnos en esta sociedad por nuestro matrimonio, los que estamos casados. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Qué es lo que se escucha en las paredes? Uf. En nuestra familia, con nuestros hijos, ¿debemos ser ejemplo? Hermanos, una pregunta, aún como creyentes, ¿debemos distinguirnos, hermano, entre creyentes? No debería, ¿verdad? No debería.
Tenemos el mismo Padre, la misma palabra de Dios. Tristemente hay distinción, no que sean mejores que otros, no, pero hermanos, mire hermano, debemos distinguirnos en todas las áreas de nuestra vida y de la sociedad, porque debemos ser luz, hermanos. Usted y yo debemos ser luz en medio de un mundo caído. Ya lo dijo el Señor en el propio Sermón del Monte, Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Recuerda que era el almud, ¿verdad? Una cajita para medida, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en casa. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién, hermanos? De los hombres, de nuestro prójimo, de la gente, de nuestras amistades. Debemos ser luz de influencia divina para sus vidas, para que vuestras buenas obras, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted debe ser luz, yo debo ser luz. Último versículo, hermano. Y vea cómo concluye Jesús este capítulo y esta enseñanza acerca de amar a nuestros enemigos. Dice el verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto quiere decir completo, hermano. Pero tiene varias acepciones. Escuche, crecimiento en carácter, moralmente, alcanzar la madurez, estar completo, maduro, perfecto. Pudiera, hermano, parecer imposible ser perfecto como Dios es perfecto, ¿no? ¿Por qué pide el Señor esto? ¿Podemos ser perfectos como Dios es perfecto, hermanos? ¿Por qué lo pide el Señor? Ser perfectos como Dios es perfecto. Pudiera parecer imposible, hermano. De hecho, lo es. Ser como Dios es imposible porque solamente Él es Dios. Pero entonces, ¿cómo Dios nos pide ser perfectos como Él es perfecto? La respuesta y la clave, hermano, está... ¿Alguien tiene idea? ¿Eh? Así es. La clave está en Cristo Jesús, hermanos. Él sí fue perfecto y es perfecto y será perfecto. Él es Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos ha sido, cuando usted entregó su vida al Señor, le ha sido imputada la justicia de Él. Nosotros hoy no somos justos, somos declarados justos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso a Él gloria y honor, hermanos. En Él, en ese sentido, es la norma, como ya mencionaron. Nuestra norma es Cristo. El gran propósito está ahí, hermanos, en este último versículo. El propósito de la salvación, el objeto del evangelio, el gran anhelo del corazón de Dios para usted y para mí es ser como Jesús. Amén, hermanos. Concluimos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Ya por tiempo no podemos entrar, pero tenemos muchos ejemplos de personajes que conocían a Dios y en distintas circunstancias, hermanos, decidieron perdonar, amar y no pagar mal por mal a quien les hizo daño. ¿Recuerdan a alguien? David. A David. José. A José. ¿Qué me dice de Job? Amén. ¿Tuvo enemigos? Sí. 3. Decían que eran sus amigos, ¿verdad? Y llegaron ahí para consolarlo, pero lo estaban acusando. Ya, arrepiéntete, ¿qué hiciste? ¿Por qué te tocó esto? Y dice la Escritura, hermanos, en una porción de Job, que vamos a leerla. Dice Job 31:29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. En otra versión dice, ¿acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo o me he regocijado cuando el mal le sobrevino? No he permitido que mi boca peque pidiendo su vida, a su vida una maldición. David también. En los Salmos habla, hermano, de que él no pagó, que aún él tuvo paz para con su prójimo, hermano. ¿Qué me dice de Esteban, hermanos? ¿Qué me dice de Esteban? Que le pidió a Dios
que no tomara en cuenta esta ofensa. Pidió por ellos, que estaban rompiendo sus huesos, su cráneo con piedras. Así murió. Así es. Y el máximo ejemplo que tenemos es Cristo, hermanos. Y aún siendo crucificado, Él pidió perdón al Padre por esa gente que no sabía lo que hacía. ¿Cómo está usted y yo amando al prójimo? ¿Cómo sabe Dios que estamos amando? ¿Cómo estamos amando a aquellos que nos han dañado? Yo pido que el Señor haya hablado a su corazón, hermano, y que corrija en nuestros corazones lo que Él desea corregir, hermanos. Amén. El Señor bendiga su palabra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Lo primero que te pedimos es que nos perdones, porque ciertamente no hemos amado como tú nos has amado, Señor. Padre, conoces nuestra vida a la perfección. Conoces cada detalle de nuestra conducta. Conoces lo que no hemos hecho bien, Padre. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a reflejar el carácter y el amor de nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Señor, tú esperas que las personas vean en nosotros el amor que has derramado en nuestro corazón, Señor. Eso es lo que esperas de cada uno de tus hijos y tus hijas. Ayúdanos a que eso sea posible, Señor, a través de nuestra manera de vivir. Sigue tratando con nosotros, Señor. Quita todo egoísmo. Quítanos toda altivez, Señor, para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y mostrar con ello, Padre, que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Gracias por este tiempo, Señor, por tu bondad, por tu alimento. Agradecemos el estar aquí. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por que salió bien el hijo de mi hermano Jorge de su operación, Señor. Está reponiendo. Pedimos por él, por su esposa. Pedimos que hables a su vida, Señor. Que haya podido ver tu mano con él, Señor. Tu favor en gracia, Señor. Llévanos en tu paz, por favor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.